Quienes tienen poco viniendo a la iglesia o son nuevos, en las iglesias nuestra mayor prioridad es servir a Dios, hacer el bien, aprender de la palabra, tratar de vivir apegado a sus principios y compartir de la palabra y del amor de Cristo y también de la bondad de Dios a los demás. Ese es el quehacer de la iglesia. ¿Ok? Mateo capítulo 3. ¿Ya está ahí? Ok. Quiero que leamos, tan amable, en el versículo 13. Mateo 3 y versículo 13. ¿Ya lo tiene? Dice así: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo ¿qué? Complacencia. Padre, gracias te doy. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que tu palabra esté taladrando nuestra mente y nuestros corazones para que sea depositada como esa semilla, la cual deseamos caiga en esa buena tierra que son nuestros corazones sedientos y deseosos de tu voluntad y de tu señorío, de tal forma que esa semilla pueda germinar, pueda brotar, crecer y dar fruto al 30, 60 y 100 por uno. Que esa lluvia también de tu palabra descienda sobre nuestros corazones para que haga crecer esa planta, esa semilla, en el nombre de Jesús. Diga: Padre Celestial, dispongo mi corazón para oír y para hacer. Diga: para oír y para hacer tu palabra, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Gloria a Dios. Les pido sus oraciones. Les pido sus oraciones porque estamos trabajando mucho en todo lo que es la coordinación del evento. Han sido días muy pesados, muy cargados de tanta actividad. Estoy al cargo de toda la coordinación en general. No es fácil trabajar con pastores y les pido sus oraciones para que Dios me dé fuerzas y me dé sabiduría para coordinar todo esto. Amén. Por favor, les pido sus oraciones. Ok. El viernes estuvimos compartiendo acerca de dos cosas que Dios busca en nosotros. ¿Las recuerda? ¿Quién estuvo el viernes? Dos cosas que Dios busca en nosotros. Ajá. ¿Alguien recuerda la primera? Dios está buscando nuestro corazón. Ajá. Dame, hijo amado, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dame tu corazón. Si Dios busca algo en nosotros, ni siquiera son nuestras habilidades, ni siquiera es nuestro talento, nuestro don, porque Dios ya nos los dio. Dios le dio el talento y el don de cantar a Luis Miguel, aunque él dice que no. Y Dios se lo dio a José José, y Dios se lo dio a todos, e incluso los artistas paganos. Dios les dio talentos. Dice la Biblia que Dios dio dones aún entre los que se pierden. Él repartió dones.
O sea que los artistas y los virtuosos tienen su mérito porque ellos se esfuerzan. Mire, se dice que un buen instrumentista, un buen músico necesita al menos 7,000 horas de práctica. 7,000 horas. De 7 a 10,000 horas de práctica. Es un buen pianista, un buen saxofonista, lo que usted quiera. De 7 a 10,000 horas de práctica. Pero los virtuosos necesitan 17,000 horas de práctica. Sí es cierto que se requiere esfuerzo para pulir tu don, pero el don ya te lo da Dios. Amén. Sí es cierto que se esfuerzan y son disciplinados. Los virtuosos, los que llegan a grandes escalas, a grandes niveles, se esfuerzan. ¿Sí? Un pianista famoso dijo, si yo no entreno mis escalas musicales un día a la semana, de los 5 días que él ensayaba por 3, 4 horas, ya siendo pianista, monza, profesional, virtuoso, y él dice que cada día 3, 4 horas en las escalas, 3, 4 horas cada día. Si yo un día, dice, dejo de ensayar, solamente en el momento del concierto o del recital, solamente yo me doy cuenta que no ensayé. Pero si 2 días a la semana dejo de ensayar mis escalas, me doy cuenta yo y también mis músicos. Y si 3 días a la semana dejo de ensayar mis escalas, todo mundo se da cuenta. Ahora yo le hago una pregunta. Con ese nivel de virtuosidad que tiene ese hombre, ¿acaso iba a fallar si no ensayaba sus escalas un día? No, pero eso muestra el nivel de exigencia que ellos se ponen para mantenerse en ese nivel. No es que quiere decir que si no ensayaba 3 días iba a ser un desorden, no, tocaba igual de virtuoso, pero ese nivel de exigencia tienen ellos. ¿Sí me explico? Dios busca nuestro corazón, porque si Dios tiene nuestro corazón, tiene todo de nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Porque en nuestro corazón están nuestros mayores deseos y anhelos. Todo lo que usted intenciona, todas las intenciones que usted tiene brotan de su corazón, sean buenas o malas. Sus buenos o malos deseos brotan de su corazón. Ahí está el asiento de los deseos del ser humano. Y por ello Dios dice, dame tu corazón, porque si tengo tu corazón, entonces tengo tus deseos. Y Dios no quiere tu corazón y tus deseos para hacerte un esclavo de Él, sino para protegerte y bendecirte. Porque donde está nuestro corazón, donde está nuestro tesoro, ahí está ¿qué? Nuestro corazón. Y si Dios es nuestro mayor tesoro, nuestro corazón va a estar ¿con quién? Con Dios. Pero si otra cosa es nuestro mayor tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. ¿Qué es tu mayor tesoro para ti en esta vida? Lo que sea tu mayor tesoro, eso va a ser el dueño de tu corazón. Amén. Punto número 2 que vimos el viernes. Le estoy hablando esto como introducción porque lo que voy a compartir es como una segunda parte de lo que vimos el viernes. ¿Alguien se acuerda de lo que Dios busca en nosotros como punto número 2? Nada más vimos 2 cosas. ¿Cuál? Busca verdaderos adoradores. Busca en nosotros que seamos verdaderos adoradores. Y la adoración se expresa a través de obediencia, a través de sacrificio y a través de una ofrenda personal. No de una ofrenda que yo traiga, sino de que yo me ofrezca a Dios como una ofrenda. Esa es la verdadera adoración. Pero si quiere luego saber más de todo ese tema, busque en nuestra página
enseñanza y óigala completa. Teniendo en cuenta esto, hermanos, y habiendo leído Mateo capítulo 3, versículo 13, vemos cómo aquí el Señor Jesucristo viene a Juan el Bautista, el cual estaba siendo el que estaba preparando el camino del Señor, ¿cierto? Juan el Bautista, que era un profeta de Dios, el cual dice que habitaba en la lejanía, en la soledad con Dios, y su alimento eran langostas silvestres, y él vestía con vestiduras de pelo de camello, es decir, un hombre bastante ordinario. A él no le interesaban los lujos, no le interesaban las cosas materiales. Él estaba enfocadísimo en lo que es la obra de Dios, de tal manera que él era totalmente ordinario. Y cuando la Biblia habla de que él se alimentaba de langostas, no eran langostas de esas que hay aquí, ¿verdad? En los puertos pesqueros. No, eran chapulines. Esas eran las langostas con miel. Ese era su alimento favorito de Juan el Bautista. Hablando de langostas aquí en los puertos pesqueros de aquí, me cuentan, a mí no me constan, pero muchos dicen que cuando van a los puertos pesqueros llegan y los lugareños le dicen: oiga, no tenemos nada que ofrecerle para comer más que unas langostas, unos pescados, unos camarones, es lo único que le podemos ofrecer. Y los visitantes dicen: no, con eso está bien. No se preocupe, no necesitamos más. Imagínese un platillo de langosta, de camarón, de callo de hacha, de abulón, ¿verdad? Es lo único que ofrece. Pero no eran esas las langostas que comía Juan el Bautista. Juan el Bautista comía chapulines con miel. Y Juan el Bautista, Dios lo usó como el precursor, el hombre que iba a preparar el camino del Señor. Este fue un profeta de Dios grande. Entre los profetas del Nuevo Testamento es el profeta más reconocido del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento están los profetas mayores, los profetas menores, 4 profetas mayores, 12 profetas menores. Pero acá, en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista fue el profeta más prominente. Y él estaba preparando la senda, el camino del Señor. Y él estaba predicando el evangelio del reino, diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y aquellos que creían a su mensaje eran bautizados en el Jordán y eran salvos. Ahora, el bautismo, por supuesto, nos salva el sacrificio de Cristo, y el bautismo es un paso de obediencia, pero Él los bautizaba después de que ellos creían. Y el Señor Jesucristo se acerca a Juan, como lo leímos, y se acerca y vino al Jordán en Galilea para ser bautizado por Juan. Y Juan se lo opuso diciendo: no, tú debes bautizarme a mí, tú eres el Hijo de Dios. Y él le dijo: deja, para que así cumplamos toda ¿qué? Toda justicia. Vamos a ver 5 cosas, y quizá añadimos una sexta, con las cuales yo puedo agradar el corazón de Dios. El viernes vimos 2 cosas que Dios busca en nosotros. Ahora quiero que veamos 6 cosas con las cuales yo puedo agradar el corazón de Dios. ¿A cuántos les interesa agradar el corazón de Dios? ¿Amén? Yo creo que a todos. Los hijos siempre queremos agradar a los padres, hasta que llega el enemigo y nos convence de otra cosa y nos mete un espíritu rebelde, y entonces queremos rebelarnos contra los padres y queremos creer que los padres son anticuados y que por qué tienen que gobernarme y tantas cosas. Pero cuando estamos cuerdos, queremos agradar a los padres. ¿Cierto o no? Esa es una naturaleza de los hijos cuerdos. Y el Señor Jesucristo siempre buscó agradar al Padre.
Siempre, si usted lee los evangelios, léase los 4 evangelios. Si usted toma un evangelio y lee un capítulo por lo menos por día, en menos de un mes, lo va a leer. Y luego lea el otro, y el otro, y el otro. 4 evangelios, por lo menos en máximo 3, 4 meses, leyendo un capítulo diario, los va a leer. 3 meses. Y si se lee 2 capítulos diarios, pues en 90 días. Perdón, en 45 días lo lee. Los 4 evangelios. Y va a encontrar con que en los evangelios se compaginan, se armonizan. Ahora, cuando no los leemos bajo el entendimiento total de las Escrituras, pareciere que algunos se contradicen, pero no, los evangelios nunca se contradicen, se armonizan y se compaginan. Por ejemplo, en un evangelio dice que Judas se murió cuando cayó y su vientre se le salió, sus vísceras. Y en otro evangelio dice que Judas, ¿cómo se murió? Ahorcado. Entonces, ¿qué sucedió ahí? ¿Cuál de las dos son ciertas? ¿Uno está mal? No, las dos están bien. Se ahorcó y se cayó. Y uno dijo, se ahorcó, y el otro dijo, cuando cayó, las vísceras se le salieron. ¿Se fija? Es como cuando usted ve una escena y uno mira una cosa y otro mira otra, pero las dos cosas sucedieron. ¿Estamos de acuerdo? Cuando usted encuentre que en los evangelios pareciera que se contradicen cosas, no, es que las dos sucedieron, pero uno menciona una y otro otra. En otra ocasión, cuando el Señor Jesucristo fue y liberó a los endemoniados gadarenos, un evangelio dice, menciona uno, pero otro menciona 2. Entonces, ¿cuántos endemoniados eran? Por lo menos 2. Pero uno mencionó al más prominente, al más agresivo, y el otro mencionó a los demás. ¿Se fija? Es hermoso conocer las Escrituras. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Juan 5:39, dijo el Señor Jesucristo. Escudriñemos. Amén. Deja que así cumplamos, así conviene que cumplamos toda ¿qué? Justicia. Primera cosa con la que agradamos a Dios, y fue parte del punto número 2 del mensaje del viernes. La obediencia. Diga la obediencia. Con la obediencia agradamos a Dios. Primera cosa con la cual usted puede agradar a Dios. Al Señor Jesucristo le interesaba siempre agradar al Padre. Yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad ¿de quién? Del que me envió. Yo no hablo mis propias palabras, sino las palabras del que me envió. Yo no vine a hacer mi obra, sino la obra del Padre. Él siempre buscó agradar al Padre. ¿Cuántos de aquí quieren agradar al Padre Celestial? Ok, te dejo estos 6 consejos para agradarle. El Señor Jesucristo bien pudo haberle dicho a Juan, si es cierto, Juan, yo soy el Hijo de Dios, yo soy Dios hecho carne, yo te bautizo a ti. Pero él dijo, no, deja porque así conviene que cumplamos toda justicia. Así conviene que obedezcamos al Padre. Aunque yo también soy Dios, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, pero queremos cumplir la justicia del Padre, queremos obedecer. Así que bautízame. Y él fue bautizado por Juan. Fue obediente. Cada vez que nosotros obedecemos al Padre, amados hermanos, el Padre emite una voz, y esta voz es: este es mi Hijo amado en quien tengo ¿qué? Complacencia. Cada vez que usted obedece a Dios, por muy mínimo que sea, su espíritu va a percibir ese mensaje. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y cada que el Espíritu Santo le ordena algo y usted es obediente,
una voz del cielo viene a su espíritu diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Amén. Y continuamente tenemos la oportunidad de estar obedeciendo a Dios o desobedeciendo a Dios, obedeciendo su palabra o desobedeciendo sus mandamientos, continuamente, todo el tiempo. Ahora le quiero decir algo: podemos desarrollar un espíritu obediente o un espíritu desobediente. Guárdese si usted ocasionalmente desobedece a Dios, porque luego se desarrolla un espíritu de desobediencia. Cuando a alguien se le hace fácil, desobedece a Dios una vez, luego lo desobedece otra vez y otra vez, se va desarrollando un espíritu desobediente. Y eso se vuelve una costumbre, una constante. Así que por el contrario, cuando usted aprende a obedecer a Dios en una cosa, y luego en otra, y luego en otra, después parece, es muy interesante lo que le voy a decir, después usted en automático obedece a Dios, en automático, porque ya desarrolló un espíritu obediente a Dios. Amén. Cuando usted obedece a Dios una, otra y otra vez, desarrolla un espíritu de obediencia, y ese espíritu de obediencia se forja a manera de hábito espiritual, de tal forma que después usted en automático siempre elige obedecer a Dios. Y la obediencia a Dios siempre traerá bendición. ¿Cuántos pueden decir amén? Diga: la obediencia a Dios trae bendición a mi vida. Vaya a Deuteronomio capítulo 28. Tan amable, Deuteronomio 28. ¿Ya lo tiene ahí? Deuteronomio 28. Los capítulos regularmente tienen un encabezado de lo que se trata ese capítulo. ¿Qué dice ahí el encabezado? Bendiciones ¿de qué? De la obediencia. Así que diga: la obediencia a Dios produce bendición. Versículo 1 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas ¿qué? Bendiciones. Todas estas bendiciones. Y enumera todo el capítulo 28 hasta el versículo 14 las bendiciones que vienen por la obediencia a Dios. Pero luego en el versículo 15 en adelante también enumera todas las consecuencias y maldiciones que vienen. ¿Por qué? Por desobedecer a Dios. Así que escojamos el camino de la obediencia a Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Porque la obediencia a Dios produce en nosotros fruto de bendición, pero la desobediencia a Dios produce en nosotros un fruto de maldición. Es por ello que debemos desarrollar ese espíritu obediente. Y se lo vuelvo a decir porque creo que es algo que es importante que retengamos en nuestro corazón. Si usted y yo obedecemos a Dios una y otra vez, desarrollamos un espíritu obediente, y después obedecer a Dios se vuelve una forma automática. Cada vez que usted está frente a una decisión entre obedecer o desobedecer a Dios, de forma automática elige obedecer. ¿Por qué? Porque ya hubo un camino atrás de obediencia y obediencia y obediencia. ¿Cuántos pueden decir amén? Desarrolle el espíritu de obediencia y la bendición de Dios lo alcanzará, vendrá para su familia y agradará el corazón del Padre. Otra frase que le vuelvo a repetir: cada vez que usted obedece al Padre, hay una voz del cielo que viene a su espíritu diciendo: este es mi Hijo amado en quien me tengo complacencia. Y su espíritu se goza. ¿A poco cuando usted obedece a Dios no se goza? Ay, qué bien me siento porque obedecí a Dios.
Pero cuando Dios le habla algo y no obedecemos, ¿cómo se siente por dentro? Ay, algo le constriñe, algo le incomoda, porque no obedeció al Padre. ¿Sí o no? Pero cuando usted obedece, hay alegría en su corazón. Y también hay alegría en el corazón del Padre. Entonces, la primera cosa con la cual agradamos al Padre es la obediencia. Segunda cosa con la cual agradamos al Padre, con nuestra fe. Con nuestra fe. Aprendamos, amados hermanos, a siempre actuar en fe. Y la fe se pone en práctica todos los días de su vida. A veces no somos conscientes, pero todos los días en nuestra vida nosotros estamos actuando en fe o en duda. En cualquier decisión que usted toma, si lo hace con fe, usted está agradando a Dios. Pero si lo hace dudando, con incertidumbre, dice la Biblia que sin fe es ¿qué? Imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. El que duda es como el que anda ahí en la ola del mar, ¿verdad? Que va sin rumbo. Es inconstante en todos los caminos, el hombre dudoso. El hombre de doble ánimo, lo menciona la Biblia. Un hombre de doble ánimo es alguien dudoso, alguien que no tiene fe, que no se decide, que no le cree firmemente a Dios. Es alguien fluctuante, alguien dudoso, como alguien que está en las olas sin ninguna dirección, y las olas lo llevan de un lugar a otro. Los vientos de doctrina los llevan de un lugar a otro. Así se vuelve el hombre o la mujer de doble ánimo. Y alguien de doble ánimo es alguien dudoso, alguien que no tiene fe. Pero cuando nosotros siempre tratamos de actuar en fe, vamos a agradar a Dios. Miren lo que dice Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7 y versículo 1. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno que entres en mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló. ¿De quién? De él, de este hombre, de este centurión. Se maravilló. Y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Por qué se maravilló el Señor Jesucristo de este hombre? Por su fe que tenía en él y su humildad. Le dijo: Señor, mira, yo tengo siervos bajo mi cargo. Es decir, en pocas palabras está diciendo: a veces no me porto tan bien con ellos. Les digo: ve y va,
ven y vienen, y a veces quizás hasta me pongo un poco fuerte con ellos, así que no me siento tan digno de que tú entres en mi casa. Pero Señor, yo sé que tú eres Dios. Estoy diciendo palabras mías de acuerdo a lo que estoy entendiendo en la Escritura, por supuesto. Este siervo seguramente dijo: yo sé que tú eres Dios y yo sé que tú tienes poder para sanarle, de tal manera que aún ni te molestes, Señor, de venir a mi casa. Solamente di la palabra y yo sé que él va a ser sano, porque tú eres el Hijo de Dios. Y cuando el Señor Jesucristo entendió esto, con lo que le decía el centurión, ¿qué hizo? Se maravilló. ¿De qué? De su fe. Se maravilló de su fe. Y dijo: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Cuando nosotros le creemos a Dios, cuando nosotros creemos la palabra de Dios sin dudar, el corazón de Dios se agrada. El corazón de Dios se agrada. ¿Acaso usted se siente bien cuando su hijo no le cree? ¿Verdad que no? Hijo, te voy a comprar esa bicicleta que tanto me has pedido. Ajá, sí, cómo no. Y usted, ay, ¿por qué no me cree este cabezón? Ahora, los hijos a veces con cierta razón no nos creen, porque los padres a veces no siempre cumplimos, lamentablemente. Pero ¿cómo no creerle a Dios si Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para qué? Para arrepentirse. A nosotros los humanos, pues a veces no siempre cumplimos en tiempo y en forma. Y dice, bueno, pues quizá a veces con justa razón tienen ciertas dudas. Pero a Dios, ¿cómo no creerle al que no miente, al que siempre cumple? ¿Cómo dudar entonces de lo que Él dijo? ¿Cómo se sentirá Él si nosotros tratamos de darle a entender que Él no cumple o que Él es mentiroso, no creyendo a lo que Él dijo? Es por eso que Él se agrada de nuestra fe. Los judíos, los sacerdotes de ese entonces, no creyeron que Él era el enviado de Dios. Y tanto no creyeron que lo crucificaron y levantaron falsos contra Él, diciendo que era un blasfemo, que se hacía pasar por Dios, que decía que el templo lo podía destruir en 3 días y en 3 días lo podía destruir, en 3 días levantarlo. Y no entendían que se refería a su muerte, sepultura y resurrección. No lo entendieron y no le creyeron. A los suyos vino, pero los suyos, ¿qué? No le recibieron. Más a todos los que le recibieron, a todos los que creen en Él, le dio potestad ¿de qué? De ser hechos hijos de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas el justo por su incredulidad vivirá. Mas el justo, ¿por qué? Por su fe vivirá. Por su fe. Es la fe que va a tocar el corazón de Dios. Es nuestra fe la que va a agradar el corazón de Dios. Cuando Dios te hable algo, nunca lo dudes, porque si lo dudas, no agradas el corazón de Dios. Créelo. Y eso significa que tú vas a creer la palabra de Dios tal cual es. ¿Cuántos pueden decir amén? Miren, amados hermanos, la palabra de Dios sí tiene misterios, por supuesto, y tiene revelaciones. Pero la palabra de Dios en gran parte es muy literal. Tiene muchas figuras retóricas la palabra de Dios. Fue escrita en muchas figuras retóricas, mucha literatura, diferente literatura.
pero la gran mayoría es literal. Y sí tiene misterios, sí tiene revelación, sí tiene sinécdoques, sí tiene sintaxis, sí tiene prosa, sí tiene figuras, tipos, sombras, sí tiene también parábolas, hipérboles, poesía. Todas estas figuras retóricas las tiene la palabra de Dios, porque fueron escritas por más de 40 hombres en un lapso de 1400 años, pero inspiradas por un solo Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Es por eso que la Escritura, ¿cómo negar que fue inspirada por Dios? ¿Cómo un hombre que vivió hace 1300 años se va a poner de acuerdo con uno que está viviendo en la actualidad y lo que escribieron se compagina y se armoniza perfectamente? ¿Cierto? Porque el autor es el mismo. Los escribas y los escritores son diferentes, de diferentes culturas, diferentes extractos sociales, diferentes niveles académicos, pero el autor es el mismo. Toda la escritura es inspirada por Dios. Así que cuando yo creo la escritura, estoy agradando a Dios. Cuando no creo la escritura, desagrado el corazón de Dios. Y la escritura la debo creer. Es por ello que cuando usted diga yo pienso que es esto y se refiere a las cosas divinas, asegúrese que lo que está pensando está totalmente en paralelo o fundamentado en la palabra de Dios. Porque si es contrario a lo que dice la palabra de Dios, su yo pienso, yo creo, está frito. Cuando alguien me dice yo pienso esto, yo creo esto, siempre usted observe, ok, si lo que está pensando o creyendo de verdades que se están hablando espirituales está en la palabra. Y si no está en la palabra, me disculpa, pero tu creer y tu pensar no está bien. Amén. Así que en las cosas de la vida, en las cosas de Dios, en las cosas espirituales, siempre asegúrese que lo que usted cree y piensa está fundamentado aquí. De lo contrario va a andar errando. Cuando le creemos a Dios, agradamos su corazón. Y creyó a Dios y le fue contado por justicia. Los grandes hombres de Dios le creyeron a Dios y les fue contado por justicia. Y creer a Dios, hermanos, no es fácil a veces. Noé tuvo que creer a Dios en medio de una generación incrédula. Tuvo que construir un arca por decenas de años con sus hijos. Y había una generación incrédula y contumaz que se mofaban de él. A este Noé viejito, anticuado, dice que Dios le habló que construyera un arca porque va a venir un gran diluvio. Mírenlo, ahí está perdiendo el tiempo con sus hijos construyendo un arca. No, nosotros hay que ir a hacer negocios, hay que ir a disfrutar de la vida, hay que irnos al malecón, al carnaval. ¿Qué vamos a estar construyendo un arca porque va a venir un diluvio? Este no está loco. ¿Le creyó a quién? A Dios, y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. ¿Usted sabía que científicamente ya por fin están descubriendo que sí existió un gran diluvio en algún tiempo en nuestra era? Ya están descubriendo. Ya han descubierto restos del arca de Noé en el monte Ararat. Por fin la ciencia se está dando. Ya por fin la ciencia empieza a decir que el ser humano tiene un alma. Cuando los cristianos lo sabemos desde hace milenios. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Diga, porque Dios lo dijo. Ya la ciencia empieza a reconocer que el ser humano tiene un alma. Y que esa alma tiene un cordón eléctrico que se conecta con el cuerpo. Y que esa alma puede salir del cuerpo. Y mientras ese cordón eléctrico, ellos le llaman, está conectado con el cuerpo vive.
Pero una vez que ese cordón eléctrico se interrumpe o se corta, el cuerpo muere. ¿A qué le parece? ¿Acaso no Job hace miles de años habló del cordón de plata que conecta el cuerpo con el alma? Léalo, está en Job. O Salomón, cierto, gracias David. En los Proverbios. En Eclesiastés. Perdón, Señor. Eclesiastés. Salomón habló del cordón de plata. Job habló de la tierra. Ahora sí, Job. Job habló de la tierra que pende sobre ¿qué? Sobre la nada. Job dijo que la tierra pende sobre la nada, en el espacio. En cambio, la iglesia tradicional por años dijo que la tierra estaba sobre un fundamento y que era plana y no sé qué más, y quisieron llevar a la hoguera a Copérnico porque él dijo, no, es redonda, se mueve. Y ellos dijeron, si no te retractas de eso, te vamos a llevar a la hoguera en el tiempo del oscurantismo. Y él dijo, pues me van a matar. Entonces llegó a la corte y dijo, ¿te retractas de lo dicho o vas a la hoguera? Y él dijo, me retracto de todo lo que he dicho, mas sin embargo se mueve. Y la tierra se mueve. ¿Cierto o no? Job ya lo había dicho hace miles de años atrás. Dile al que está a su lado, cree la palabra de Dios. Cree la palabra de Dios. El justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. Así que cuando nosotros tenemos fe, ¿agradamos a quién? A Dios. Tercera cosa con la cual agradamos a Dios. Tercera cosa. 2 Corintios 9, vaya 2 Corintios 9. Segundo de Corintios 9. ¿Ya lo tiene? Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también ¿qué? Segará escasamente. Y el que siembra ¿qué? Generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ¿qué? Dios ¿qué? Al dador alegre. Dios nos ama a todos. Aquí no significa que si alguien no es dador y no es dador alegre, Dios no lo ama. Dios nos ama a todos. Pero Dios dice que Él se agrada y Él ama el ver que alguien es un dador alegre. Amén. Y dador alegre no significa únicamente dinero. Significa tiempo, significa bondad, significa oración por los demás, significa servicio a Dios y todo lo que sea una ofrenda, un servicio a Dios. Dios dice que ama al dador ¿qué? Alegre. Cuando usted y yo somos dadores alegres, Dios dice que ama esa actitud nuestra. Él la ama, Él se agrada. Él ama al dador alegre. Él ama cuando ofrendamos algo para Él o para su iglesia o para los demás con alegría. Ya sea tiempo, ya sea dinero, ya sea una ayuda al necesitado o lo que Dios ponga en su corazón. Cuando lo hacemos con alegría, dice que Él ama esa actitud en nosotros. ¿Se acuerda de la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín? Entonces, yo le llamaría a este tercer punto, Dios ama las ofrendas de paz. Diga, Dios ama las ofrendas de paz. Dios ama las ofrendas de paz. Yo veo que Caín trajo una ofrenda que no era una ofrenda de paz. Porque él tenía ya algo guardado
corazón para con su hermano. Y cuando Dios se agradó de la ofrenda de Abel y no la ofrenda de Caín, él simplemente sacó lo que traía contra su hermano y planeó matarlo, y cuando fueron al campo lo mató. Así que la ofrenda que trajo Caín a Dios no era una ofrenda de paz, porque había odio y había asesinato en su corazón. Pero la ofrenda que trajo Abel era una ofrenda de paz. Había paz en su corazón, no había odio contra su hermano, no había odio contra su papá, no había odio contra Dios, resentimiento. Él trajo una ofrenda de paz. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Si estás en el altar y estando en el altar, cuando vienes a dejar tu ofrenda a Dios, te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, primero ¿qué? Ve y arregla aquello con tu hermano. Si estás en el altar y te das cuenta que esa ofrenda que estás trayendo no es una ofrenda de paz porque tienes algo contra alguien, primero ve y arregla las cosas con tu hermano, y una vez que hay paz en tu corazón, que las cosas están bien, entonces ven y ofrece tu ofrenda para que sea una ofrenda de paz y no de odio. ¿Se fijan? Así nosotros, cuando servimos a Dios, cuando hacemos la obra, cuando damos una ofrenda, hay que hacerlo con un corazón en paz. Porque si yo estoy enconado con mi hermano, si yo estoy peleado con mi hermano, si estoy odiando a medio mundo, porque quizás sí te ofendieron, porque quizás sí te fallaron, pero aún así no es válido tu encono ante Dios. Si tú vienes con tu ofrenda a Dios y aunque tengas razón por lo cual estar enojado con tu hermano o con tu hermana, Dios dice, no, primero ve y arréglalo. Dios, es que viste lo que me hizo. Ve y arréglalo. Porque si tú no perdonas a tu hermano, yo no te puedo perdonar a ti. Hay solamente dos cosas por las cuales Dios no nos puede perdonar. ¿Cuáles son? La blasfemia contra el Espíritu Santo y el no perdonar a nuestros hermanos. Ahora, si tú crees que alguien te ha fallado y te ha ofendido, ¿tú crees que no has ofendido o le has fallado a alguien? Entonces, así como a mí me han fallado, yo también lamentablemente le he fallado a otros. Y no quiere decir que entonces nos echemos a la hamaca, bueno, entonces vamos a fallarle a medio mundo. No, tratemos de no hacerlo. Pero cuando algo se te sale de tus manos o qué sé yo, por lo que sea, fallaste, pues pide perdón. O alguien te ofendió, ve y perdónale. Y entonces, con manos limpias, con ofrendas de paz, te presentas delante de Dios. Y tu ofrenda es agradable como la ofrenda de Abel. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor? Wow. Hermanos, la gran diferencia entre los que temen a Dios o los que caminan con Dios no es tanto que unos fallan y otros no. Lamentablemente, los seres humanos seguimos fallando. Con Dios tratas de fallar menos y fallas menos, pero aún fallas. La gran diferencia es que sin Dios no perdonas y con Dios aprendemos a perdonar. La gran diferencia es que sin Dios no te arrepientes y con Dios aprendemos a arrepentirnos. ¿No ha visto gente que la entrevistan, artistas, deportistas, y les dicen, ¿tienes algo de qué arrepentirte en la vida? No tengo, gracias a Dios no tengo nada de qué arrepentirme en la vida. Pues está ciego. Porque cada vez que nos equivocamos deberíamos arrepentirnos. ¿Sabe qué significa arrepentirse? Arrepentirse significa que tú estás haciendo algo en esta dirección y te das cuenta que no es por ahí y cambias de rumbo y dices, no era por ahí, es por acá. De hecho, arrepentimiento, cuando Dios dijo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿sabe qué significa eso? Significa cambien su manera de pensar porque el reino de los cielos se ha acercado. Dejen de pensar como ustedes piensan. Dejen de caminar hacia donde ustedes caminan, hacia el pecado, hacia la maldad, y vuélvanse a Dios y piensen como Dios y obedezcan a Dios. Eso significa arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado.
Eso significa. Nosotros sin Dios, la verdad, llevábamos un camino a nuestra manera. Como el cantante, ¿quién era? El hermano José Alfredo. ¿Quién era, David? John Sinatra. A mi manera, ¿no? Sigo siendo el rey. ¿Quién decía sigo siendo el rey? Ese sí era José Alfredo. Pero sigo siendo el rey. No, el rey es Cristo. Diga, el rey es Cristo. Sigo siendo el rey significa yo camino como yo quiero, hago lo que yo quiero y nadie me manda porque mis chicharrones truenan. Eso significa sigo siendo el rey. Ay. Pero seguir a Cristo significa negarme a mí mismo, tomar mi cruz cada día y seguirle a Él. ¿Se fijan? Entonces, amados hermanos, ofrendas de paz agradan a Dios. Ofrendas de paz. Punto número 4. Vaya tan amable conmigo a Mateo, ay. Muévase tantito, mi hermano. Nos faltan ya unos 5 minutos. Muévase tantito para que se... ¿Están muy serios o yo los noto serios? ¿Cómo están, hermanos? ¿Estamos aprendiendo algo, sí o no? Sí, ok. Ya me estaban asustando porque los noto serios. Mateo capítulo 7. Mire, hermano, cada vez que yo comparto algo, el primero que trato el primero que trata de aprender cuando comparte algo es uno mismo. Porque al primero que le llega el mensaje es a uno. Lo que yo hablo, el que primero lo oye soy yo. Así que la palabra que le estoy dando, para mí también es. ¿Amén? No piense que es solo para usted. Así es que si usted piensa a veces, ay, el pastor está dando duro, no traje mi casco, pues también para mí, porque es Dios. Mateo capítulo 6, perdón. Capítulo 6. Versículo 1. Guardaos, 6:1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser ¿qué? Visto de ellos. De otra manera no tenéis ¿qué? Recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, cuando des una ayuda, dice, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para hacer ¿qué? Alabados de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, que aquí significa ayudar al necesitado, una limosna no es lo que nos sobra, sino realmente ayudar al necesitado. Cuando tú des limosna, y la limosna no es para Dios, es para los necesitados. Dios no es un necesitado. Cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que ¿qué? Lo que hace tu derecha. Para que sea tu limosna, tu ayuda, en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará ¿qué? En público. Dios se agrada cuando nosotros ayudamos al necesitado, pero lo hacemos con un corazón correcto. No para que los demás nos vean y digan, wow, mira cómo es bondadoso, mira cómo es dadivoso, mira cómo le ayuda a los pobres. No. Cuando ayudamos al necesitado lo debemos hacer de manera secreta. Si nadie te alaba, si nadie te dice qué bien, si nadie te da un aplauso, si nadie lo supo, ni te preocupas. A ti lo que te interesa es ayudar al necesitado si estuvo en tu posibilidad y hacerlo de corazón. Y a Dios le agrada eso. A Dios no le agrada cuando hay los hombres, yo extendí un cheque para esto y todo, y hasta lo ponen en el periódico y Dios dice, no. Pero cuando tú
das tu oración, das tu bendición a alguien necesitado, cuando tú das tu servicio sin esperar el aplauso de nadie, haciéndolo como si fuera para Dios, eso agrada a Dios. De hecho, dice, cuando ores no seas como los hipócritas, que ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Para qué? Para ser vistos. No, el Señor Jesucristo no está diciendo, no ores en la sinagoga o en la iglesia, no ores en las calles. No lo hagas y lo vas a hacer para ser visto por los hombres. Si lo vas a hacer como lo hicieron los argentinos, Dios, perdónanos, somos orgullosos y lo hicieron de un corazón realmente para Dios, está bien. Pero si la persona lo hace nada más para que digan que él sí ora, para que digan que él sí es espiritual, no agrada a Dios. Está bien venir a la iglesia y orar, está bien orar en público, pero tú lo haces para agradar a Dios nada más. Amén. Cuando tú das algo a alguien necesitado, hazlo de preferencia sin que nadie lo sepa. Cuando tú ayudas, cuando tú haces algo generoso, hazlo de preferencia sin que nadie lo sepa. Y Dios, que ve en lo secreto, te recompensará, ¿qué? En público. Así que Dios se agrada de nuestra ayuda, de nuestro servicio, de nuestra bondad en lo secreto. ¿Cuántos pueden decir amén? Y de esto desprendemos el punto número 5. Punto número 5. Dios ama nuestro servicio alegre. Cuando tú sirves a Dios, que regularmente es sirviendo a uno de tus hermanos, y lo haces con alegría, Dios se agrada de eso. Mire lo que dice Salmo capítulo 100. Vaya tan amable conmigo a Salmo capítulo 100. Rápido, ya estamos casi terminando. Salmo capítulo 100. Salmo capítulo 100. Tan amable. Cantad alegres a Dios, habitantes de ¿qué? De toda la tierra. Servid a Jehová, ¿cómo? Con alegría. ¿Cómo debemos servir a Dios? Con alegría. ¿No le pasaba a usted cuando estaba pequeño, niño o adolescente, que su papá le decían, haz esto, hijo, y usted iba y está bien, solamente siempre me dicen a mí, no lo hagas, no lo hagas? Y usted dice, pues sí, lo voy a hacer. Si vas a estar quejándote, mejor no lo hagas. Por lo menos nuestro papá sí nos decía, regrésate. Cuando nos decía que hiciéramos algo y dijimos, no lo hagas. Pero sí, voy a hacerlo. No. Porque no lo estábamos haciendo con un corazón correcto. Mi papá, mi mamá mejor prefería que no lo hiciera. Dios dice que debemos servir a Él, ¿cómo? Con alegría. Con alegría, amados hermanos. Todo tiene un esfuerzo, claro. Todo tiene un sacrificio. No es fácil servir en medio de tantas ocupaciones, en medio de tantos compromisos. El tiempo ya no alcanza, el dinero menos y tantas cosas. Pero si va a servir a Dios, hágalo con alegría. Si usted dijo que iba a ser edecán, esté ahí. No esté faltando. No llegue a media alabanza, porque lo está haciendo para Dios, no para los hombres. Amén. Y hágalo con alegría, porque eso agrada a Dios. Última. Debemos nosotros saber que ser fieles a Dios agrada al corazón de Dios. Agrada al corazón de Dios. Mateo 25. Aquí ya estamos terminando. Mateo 25. Si alguien me ayuda con alabanza. Mateo capítulo 25. Mateo 25. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos
llamó a sus siervos y les entregó sus bienes, y a uno dio 5 talentos, 34 kilogramos de oro de plata, y a otros por talento, 34 por 5, multiplique cuántos talentos fueron, cuántos kilogramos fueron, y a otro dio 2, y a otro 1, a cada uno conforme a ¿qué? A su capacidad. Aquí le doy un tips. Si usted dice, Señor, dame más finanzas, séale fiel a Dios con lo poco que tiene. Porque si con lo poco que tiene no es fiel a Dios, Dios no le va a dar más finanzas. Y otra cosa, capacítese más en lo que está haciendo. Porque Dios le da conforme a ¿qué? A su capacidad. Muchas veces decimos, queremos que nos asciendan en nuestro trabajo, pero no está haciendo nada extra en su trabajo. Y el jefe dice, pues no, yo voy a ascender al que le pone más interés, al que se esfuerza más, al que da la milla extra. A ese le voy a encargar más responsabilidad. Pero aquel que no hace ni lo que le piden, pues el jefe dice, no, pues ¿cómo le va a dar más? Si lo poquito que le he encargado ni lo hace bien. El jefe va a poner en alto al que en lo que le ha encargado lo hace y lo hace bien y le pone un más. Se dice que estaban 2 personas, 2 trabajadores. Y llegó uno y le dijo, ve por favor, investígame cuánto vale una jaba de jitomates. Y aquel fue nada más, no, pues vale 150 pesos. Ah, ok. Y le dijo al otro, ve, investiga cuánto vale una jaba de jitomates. Y este le dijo, mire, fui al lugar tal, cuesta tanto, fui al otro lugar, cuesta tanto, fui al otro lugar, cuesta tanto, y si es de tal madurez, cuesta tanto, y si lo queremos a crédito, vale tanto, y le dio todas las opciones que pudo encontrar. Y dijo, ven, te contrato a ti. Y al otro, gracias. ¿Sí me explico? Cuando te encargan algo, no hagas nada más lo que te dijeron. Busca todas las opciones que puedas encontrar y tráele a tu jefe y dile, mire todo esto. Me pidió solamente que preguntara el precio, pero yo le traigo todo esto. Y tu jefe va a decir, ¿este quiere ascender? ¿Lo voy a ascender? Amén. Así es la vida, hermanos. Así es la vida. Y aquí pasó lo mismo. Dice que le entregó a uno 1, a uno 2 y a otro 5 talentos. Pero el que había recibido 1, y luego dice, luego el jefe se fue lejos, el amo se fue lejos. Dice, y el que había recibido 5 talentos, una vez que vuelve, fue, negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros ¿qué? Otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y ¿qué? Y fiel. Buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho ¿qué? Te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, ¿sobre qué? Sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y ya.
no fue fiel con lo poco que le habían dado. A este siervo malo, dice, quítenle aún el talento que tiene y dénselo al que tiene más. Porque al que, aún teniendo poco, no es fiel, aún eso poco se le quitará. Y al que teniendo mucho, pero es fiel, se le añadirá más. Dios se agrada de nuestra fidelidad. Diga, de nuestra fidelidad. ¿Qué vamos a hacer con los talentos que Dios nos ha dado? ¿Qué vamos a hacer con el tiempo que nos ha dado Dios? ¿Qué vamos a hacer con la vida que Dios nos ha dado? ¿Qué vamos a hacer con las finanzas que Dios nos da? ¿Qué vamos a hacer con la salud que Dios nos da? ¿Qué vamos a hacer con las cualidades que Dios te ha dado? Busca ser fiel a Dios y vas a agradar el corazón de Dios. Y les dije que les iba a añadir un último, lo lee luego en 1 Corintios 13. Todo lo que hagamos lo debemos hacer, ¿qué? Con amor, como si fuera ¿para quién? Para Dios. El hacer las cosas con amor, como si fuera para Dios, agrada a Dios. Así que les dejé 7. Luego pueden ver y escuchar de nuevo el tema si gustan. Y hermanos, mi deseo es que todos nosotros busquemos siempre agradar a nuestro Señor. Póngase de pie, póngase de pie. Padre, sin ti no es posible hacer el bien, pero contigo sí. Padre, yo te doy gracias porque mis hermanos hoy están aquí en tu casa. Y estamos aquí, Señor, para aprender y ser edificados. Y hoy hemos aprendido tu palabra. Hoy hemos sido edificados. Ahora te pido, precioso Espíritu Santo, que tú nos ayudes a practicar y a poner por obra lo que hemos aprendido. Solos se nos complica, Señor, pero con el poder de tu Espíritu Santo, con la sabiduría de tu Espíritu Santo, lo lograremos. Podremos agradar tu corazón. Ayúdanos a obedecerte. Ayúdanos a creerte. Ayúdanos a traer delante de ti ofrendas de paz. Ayúdanos, Señor, a hacer las cosas siempre, no para ser vistos, sino para agradarte a ti. Ayúdanos también, Señor, siempre a ser fiel en lo que tú nos has llamado a hacer. Ayúdanos a hacer las cosas siempre por amor a ti. Ayúdanos a servir con alegría. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias porque tú te agradas de nuestro esfuerzo. Gracias porque tú te agradas que hoy estuvimos en tu casa. Mis amados hermanos, el Padre se ha agradado porque hoy usted ha estado en su casa. Así como cuando usted tiene sus hijos que ya crecieron y lo van a visitar y están con usted y tienen un tiempo de convivencia familiar con sus hijos, con sus nietos, y usted se goza y se alegra y comen juntos. Así el Padre se ha gozado hoy porque usted ha venido a su casa como un hijo y ha venido con un corazón alegre, ha venido con un corazón dispuesto a estar con el Padre en su templo, que es esta casa hecha por manos de hombres. Sabemos que el templo espiritual somos nosotros mismos, pero el Padre se agrada que venga usted a la casa de oración, a la casa de oración. Así que yo le invito a que levante sus manos y yo declaro ahora la bendición de Dios, declaro la bendición del Padre en el nombre de Jesús, declaro las bondades ahora del cielo sobre su vida, declaro puertas abiertas del cielo para usted, para su familia, que usted sea recompensado por su fidelidad, por su amor, por su obediencia, por su ofrenda, su servicio, su fidelidad a Dios, por hacer las cosas para agradar a Él y no a los hombres, por todo lo que usted hace para Dios. Yo
pido ahora, Señor Jesucristo, que tus hijos, que mis hermanos sean recompensados por ese esfuerzo que ponen en cada acción, Señor, en la cual queremos obedecerte y queremos creer tu palabra. En el nombre de Jesús, diga: Señor, yo recibo tu bendición, recibo tu gozo, tu paz, tu Santo Espíritu. Recibo ahora, Señor, esas palabras que vienen del cielo, en las cuales tú te agradas, porque hoy tuve a bien venir a tu casa, tuve a bien disponer mi corazón, tuve a bien, Señor, venir a alabarte, a adorarte, a darte gracias. Muchas gracias, Señor, por esas palabras que vienen del cielo a mi corazón, diciendo que tú te complaces conmigo. No acepto, diga, no acepto las palabras del enemigo de condenación. No acepto las palabras del enemigo de juicio. Solamente acepto tus palabras. Y cuando sean palabras de reprensión tuyas, entonces sí las acepto. Pero no acepto la condenación del diablo. Solamente tus palabras, tu bendición, o tu consejo, o tu disciplina, o tu reprensión. Cuando vienen de ti, sabemos que son medicina. Pero gracias también por esas palabras de amor, de bondad y de misericordia que tú tienes para mí y para mi familia. Diga: las recibo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias. ¿Tienes algo, Norma? Gracias, Señor. Gracias.